Poner a grabar. Y vamos a dar inicio entonces a la ponencia del día de hoy. Bienvenidos todos. Gracias a la licenciada Magdimar León por estar acá con nosotros. El día de hoy vamos a ver una ponencia titulada Violencia basada en género y violencia sexual, claves para una respuesta segura. Magdimar León es psicólogo, es magíster en estudio de la mujer y especialista en violencia contra la mujer y la violencia sexual, con más de 20 años de experiencia en atención psicológica, formación, investigación y desarrollo de estrategias para la prevención y la respuesta a la violencia basada en género y violencia sexual. Es además directora general de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, y cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de atención a sobrevivientes, formación de profesionales y equipos de respuesta, así como en la incorporación del enfoque de género en contextos humanitarios. Es docente de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Central de Venezuela y participa activamente en espacios nacionales de coordinación humanitaria y de género. Antes de darle la palabra a Magdimar, vamos a recordar, por favor, tener los micrófonos silenciados para no interrumpir el proceso de la ponencia. Además, vamos a evitar utilizar la pizarra digital para no rayar la presentación. Cualquier pregunta que tengan pueden realizarlas por el chat, las voy acumulando y en el espacio que la licenciada Magdimar nos dé para realizar las preguntas, entonces lo vamos a dar el espacio para leer las preguntas y para poder levantar la mano. Sin más preámbulos, adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación a participar en estos seminarios. Me parece que la Federación de Psicólogos de Venezuela ha estado haciendo un trabajo extraordinario ante esta emergencia que se nos ha presentado a partir de estos dos terremotos que vivimos a finales de junio y que de allí se ha ido desarrollando todo un trabajo voluntario de bueno, una gran cantidad de colegas que han asistido a los campamentos temporales a brindar primeros auxilios psicológicos, atención psicológica individual y grupal. Y bueno, me parece que es una labor extraordinaria y aquí desde ABESA estamos muy contentas de poder aportar nuestros conocimientos, nuestra experticia en hacer que esta respuesta desde la atención psicológica, desde el abordaje psicológico, sea una respuesta segura y que incorpore esta dimensión de las violencias basadas en género dentro del ámbito de situaciones con las que nos podemos enfrentar y muy probablemente nos vamos a enfrentar en estos lugares, porque, bueno, no es que el contexto del campamento temporal o el contexto de la emergencia genere la violencia, pero sí que genera unas condiciones que hacen que ésta aumente. Y por eso es importantísimo hablar de este tema ahora. El seminario de hoy se ha denominado Violencia basada en género y violencia sexual, claves para una respuesta segura, y el jueves también vamos a estar trabajando en otro seminario más referido a lo que sería la prevención de las explotaciones y abusos sexuales que también pueden darse en estos contextos. Digamos que este primer seminario es un poco más conceptual y vamos a abordar también como algunas herramientas que nos van a permitir reconocer algunas situaciones de estos tipos de violencias, ¿no? Entonces, para este seminario nos hemos planteado como objetivos el comprender qué es eso de la violencia basada en género y qué es la violencia sexual. Quiero destacar que violencia basada en género no es sinónimo de violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer es una forma de violencia basada en género, pero no es la única. Pudiéramos decir que es una de las más frecuentes, pero no podemos tomar ambos términos o ambas definiciones como lo mismo. Cada una tiene sus particularidades. Y además de comprender, digamos, lo que son estas formas de violencia, también hablaríamos de cuáles son los riesgos específicos en estas situaciones de emergencia y un poco saber qué hacer, qué no hacer,
cuando estamos ante una revelación o una detección de una situación de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ya la compañera Susan va a tomar nota de las preguntas, pudiéramos hacer pues una primera revisión de estas láminas que quedaron muy lindas con la ayuda de la inteligencia artificial. Y al final, entonces, haremos un espacio para la discusión. Lo primero que quiero comentarles es que la violencia, ninguna forma de violencia comienza con el acto agresivo. No comienza, digamos, con el golpe, no comienza con el jalón, no comienza con esa agresión psicológica, digamos, con el insulto, sino que es una situación que se va, digamos, constituyendo, conformando y sosteniendo a partir de relaciones desiguales de poder y que de algún modo se vinculan con esas normas sociales que legitiman, naturalizan o invisibilizan el daño. Y aquí estoy hablando de distintas formas de violencia. Aquí no estoy hablando solamente de violencia basada en género. Por ejemplo, una violencia que tenga que ver con, vamos a poner el ejemplo, la persona que es dueña de una empresa con trabajadores de esa empresa, ¿sí? Entonces se acepta o se naturaliza que haya un mandato vertical, que haya una falta de respeto hacia los trabajadores y las trabajadoras, que haya abusos en cuanto a cumplimientos de horario, en cuanto a exigencias del trabajo que tiene que ser realizado. Fíjense que esta violencia está basada, ¿verdad?, en esa desigualdad de poder. ¿Y quién detenta el poder? Bueno, quien está en la posición de autoridad, bien sea económica, ¿verdad? Es el dueño de la empresa, es el que tiene la posibilidad de mantenerme en el empleo, es quien me paga mi 15 y último, es quien decide las normas en esta empresa. Entonces, aquí estamos hablando de que hay una desigualdad de poder, ¿sí? Entonces, la desigualdad de poder, pudiéramos decir que es ese fenómeno que está en la base de todas las situaciones de violencia. Y esta desigualdad de poder se puede dar por poder económico, ¿verdad? Por poder político, por ejemplo, un líder político sobre una población, puede darse una desigualdad de poder por edad, una madre y sus hijos e hijas, ¿verdad? Hay una desigualdad de poder, ella es la autoridad, ella es la jefa de la casa, digamos, es la madre de los hijos y las hijas. Puede darse por formación profesional, una persona que tenga una profesión específica frente a otra que no esté formada, una persona que esté siendo docente y un estudiante, es decir, hay una cantidad de categorías o factores que marcan estas desigualdades del poder. Y la violencia basada en género tiene ese nombre porque aquí la desigualdad del poder, más allá de que existan desigualdades de edad, de económicas, políticas o de otra naturaleza, son violencias que están basadas en el género. ¿Y qué tiene que ver esto del género? Bueno, que el género, entendiéndolo desde su versión más tradicional y dicotómica como hombre-mujer, hay una valoración distinta en nuestra cultura occidental de lo que es ser hombre y el lugar del hombre en la sociedad y de lo que es ser mujer y el lugar de la mujer en la sociedad. El ser hombre o ser mujer nos da acceso a distintos espacios, a distintas posibilidades, nos marca determinadas elecciones y, bueno, nos dice un poco a veces quién manda y quién obedece, ¿no? Entonces, la violencia basada en género, como su nombre lo indica, son todas esas formas de violencia que tienen como base esa norma cultural de género, ese estereotipo de género, ¿sí? Que marca la desigualdad de poder, ¿ok? Y esa desigualdad de poder puede generar situaciones de dominación y control
que a la larga se constituyen en violencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de violencia basada en género, e incluso cuando hablamos de violencia contra la mujer, no se trata de que toda situación de violencia en la que una mujer es víctima puede catalogarse como violencia contra la mujer, porque no es el objeto, digamos, la persona a quien está dirigida ese daño, lo que me define la forma de violencia. No, lo que me la define es qué es lo que está en la base desigual de poder que me explica esa situación de violencia, ¿sí? Entonces, la violencia basada en género, como vemos aquí en la lámina, es ese daño vinculado a esas desigualdades que hemos construido socialmente y que ocurre en distintos espacios. En espacios públicos puede ocurrir, por ejemplo, en el trabajo, puede ocurrir en centros educativos, puede ocurrir en mi hogar, ¿verdad? En un sitio privado y puede ocurrir también en un campamento temporal. Puede ocurrir en un centro de salud, puede ocurrir en un servicio de atención psicológica. Entonces, son todas estas formas de violencia que se pueden manifestar de distintas maneras, como daño físico, sexual, psicológico, amenazas o coacción, que tienen por base la desigualdad de poder basada en género. ¿Sí? Entonces, si violencia basada en género es el concepto, llamémoslo como más grande, la categoría más grande que me explica o que me define distintas formas de violencia, debajo de esa gran categoría encontramos, por ejemplo, las violencias sexuales, en donde las violencias sexuales, las víctimas pueden ser mujeres, pero también pueden ser hombres, ¿verdad? Hombres que han sido sometidos por otros hombres usualmente en distintas modalidades de violencia sexual. Tenemos también niños, niñas, adolescentes, pero también tenemos personas LGBTQI más, que también pueden ser formas de violencia, pueden ser víctimas, perdón, de distintas formas de violencia sexual. Tenemos también los crímenes, por ejemplo, los crímenes de odio o las violencias en contra de personas de la comunidad LGBTQI+, y estas violencias, igual que la violencia contra la mujer, tienen una base de desigualdad de poder vinculada a las normas de género. Entonces, cuando estamos ante una situación de agresión física a una lesbiana, a un homosexual, a una persona transgénero o transexual, pues estamos ante violencia basada en género. Y estamos también ante violencia basada en género cuando hay una violencia, por ejemplo, en el contexto de relación de pareja, cuando hay distintas formas de violencia física, psicológica en contra de una mujer. Entonces, esto es lo primero que tenemos que comprender, que son formas de violencia cuya categoría explicativa está vinculada a la desigualdad de poder por o asociada a normas de género, ¿ok? Y que esto va, digamos, preparando el terreno para esas situaciones de discriminación y control que luego devienen en situaciones de violencia en distintas manifestaciones, ¿ok? Con esta lámina lo que quiero mostrarles es un poco cómo esto se presenta, como un árbol de la violencia basada en género que nos va mostrando de manera un poquito más gráfica cómo se presenta, cómo se manifiesta esta problemática. Siguiendo lo que acabamos de decir, podemos decir que en las raíces están las causas estructurales del problema, que como, insisto, acabamos de decir, está la desigualdad de género, la discriminación, por ejemplo, a las mujeres, la discriminación a personas lesbianas, la discriminación a personas transexuales, está la subordinación y el poder desigual, ¿ok? Esto está, digamos, son las raíces, esas causas estructurales. Luego tenemos en el tronco algunos factores que aumentan el riesgo. La impunidad, por ejemplo, que se repita la violencia y no haya una sanción, no haya un límite, no haya una norma
jurídica o social que diga esto no está bien, ¿verdad? Otro factor de riesgo es el aislamiento, es decir, que la persona que esté viviendo, que esté sufriendo una situación de violencia, no tenga dónde acudir, no tenga con quién conversar, no tenga a quién contarle eso que le está ocurriendo y que como hay una relación desigual de poder, pues la víctima no está en capacidad, no está en condiciones de igualdad de tú a tú con la persona agresora. Por eso es que la situación se mantiene. Como les decía en el ejemplo al principio, es como que sí, el dueño de la empresa, ¿verdad? El empleado o la empleada no se puede manejar directamente a título individual, como persona individual con el jefe de la empresa, porque, bueno, teme que haya un uso del poder para subordinar, discriminar, descalificar. Exactamente lo mismo pasa en todas las situaciones de violencia, ¿no? En este tronco también, como otros factores que aumentan el riesgo, está la dependencia. Yo dependo de esa persona, yo dependo, bien sea afectivamente, económicamente, dependo porque la vivienda es de esa persona es la que tiene los recursos de la familia, entonces aquí no hay una libertad para actuar, ¿ok? Otro factor es la falta de servicios, es decir, servicios de atención, servicios de educación, servicios de justicia, a donde yo pueda acudir para buscar ayuda, para recibir alguna recomendación o para colocar, ¿verdad?, límites. Otro factor también puede ser el hacinamiento. ¿Sí? Esto que tenemos en los campamentos temporales, que tenemos gran cantidad de personas en espacios reducidos, en donde no hay límites ni privacidad suficiente, donde podemos tener, por ejemplo, en un aula escolar, tenemos muchas instituciones educativas que son campamentos temporales y en un aula hay 4, 5, 6 familias. Esto es una condición que necesariamente aumenta el riesgo a que se presenten situaciones de violencia basada en género. Luego en las ramas podemos decir que son las manifestaciones visibles, ¿ok? Eso que vemos, que es la expresión de la violencia, bien sea en cuanto a una manifestación de violencia psicológica, física, sexual, explotación sexual o de otro tipo, o violencia económica. Aquí tenemos las manifestaciones. Cómo esta se presenta, que usualmente no vemos una expresión única, vemos un paquete de manifestaciones. Es decir, me insulta, me agrede físicamente, puede ser que también haya una agresión sexual vinculada. Lo que encontramos es que generalmente hay distintas manifestaciones porque hay un tronco común y hay unas raíces compartidas. Y ya luego la manifestación es cómo se expresa simplemente. Y finalmente tenemos unas consecuencias que vendrían siendo los frutos de este árbol, que tiene que ver con este daño físico, con el daño emocional o con el impacto, bien sea a nivel sexual o reproductivo, de esta violencia. También tenemos, bueno, el estigma, discriminación o pérdidas sociales vinculadas a esta violencia que se ha experimentado durante un periodo que puede ser a veces muchos años, a veces son periodos cortos, pero de intensidad importante. Entonces aquí es donde desde nuestra área de la psicología, evaluaríamos el impacto psicológico de estas violencias que pueden haber tenido una o varias manifestaciones. Entonces, sobre esas consecuencias está buena parte de nuestro trabajo, pero también, y aquí es donde invito a la reflexión, como desde la psicología también podemos hacer intervención en esos otros elementos de este árbol en cuanto a, bueno, cómo de alguna manera intervenir en la prevención de estas manifestaciones de violencia, bueno, combatiendo esas desigualdades de género, combatiendo esa subordinación, ese poder desigual, porque allí es donde está la base del problema que estamos aquí exponiendo. Un poco en esta misma línea, ¿verdad? Del iceberg de la violencia, entonces vemos
vemos siempre lo que está en la punta del iceberg, ¿verdad? Que son esas cosas incluso que vemos en las noticias, que son los femicidios, que son las violaciones. Por cierto, que usualmente las violaciones que son noticias son las violaciones cruentas, son las violaciones como más, digamos, llamativas o que nos causan mayor impacto, pero que no son las únicas, ¿verdad? Hay muchas violaciones sexuales que se dan en la intimidad de la relación de pareja e incluso en las relaciones de noviazgo que no reconocemos muchas veces como tales. Aquí vemos, bueno, las agresiones físicas, la explotación sexual. Aquí vemos, digamos, los casos más notorios, más significativos. Pero debajo de este gran iceberg tenemos eso que lo sostiene. ¿Y qué tenemos allí? Bueno, desde lenguaje sexista, desde situaciones de discriminación o situaciones de acoso sexual, por ejemplo, que pasamos desapercibidas, situaciones de intimidación, culpabilización, humillación, control, que forman parte de la misma situación problemática. Lo que ocurre es que eso se ha naturalizado. Cuando alguien lo detecta, lo identifica, puede ser incluso tachado de o tildado de exagerado, no es para tanto, esas son cosas tuyas, que te parece que de allí va a llegar a lo otro. Y sí, de ese lenguaje sexista, de esos chistes machistas, de esos chistes, bueno, se va, digamos, cultivando esa cultura que permite y que promueve todas estas manifestaciones de violencia basadas en género. Y además estas formas más graves no aparecen aisladas. Existe un continuo de prácticas que normalizan esa desigualdad. Fíjense, nosotros en ABESA hicimos el año pasado un instrumento que no es original en cuanto a su concepto, pero sí en cuanto a su contenido, que es un violentómetro. Ya existen muchos violentómetros, ¿verdad?, que se han diseñado por distintas organizaciones, pero este violentómetro lo hemos denominado violentómetro sexual. ¿Y qué nos muestra este instrumento? Es cómo hay un gradiente de situaciones de violencia sexual que pueden ir de esas expresiones de violencia sexual que pueden ser más leves, ¿verdad? Más sencillas, para decirlo de alguna manera, hasta las más graves. O sea, pero forman parte de un continuum de formas de violencia y en este caso van desde, por ejemplo, el acoso sexual callejero, verbalizaciones sexuales no solicitadas, no consentidas, podemos pasar desde tocamientos, actos lascivos, de allí podemos pasar hacia situaciones de acoso, acoso sexual, ya podemos hablar luego de situaciones de violación sexual o de trata y tráfico de personas. Pero todas estas manifestaciones, si uno las analiza, están conectadas por este hilo que sostiene la desigualdad de género y la inequidad de género, en donde, en el caso de las violencias sexuales, por ejemplo, se privilegia la sexualidad masculina sobre la sexualidad, por ejemplo, de mujeres o la sexualidad de homosexuales o de lesbianas o de niños o de niñas, en donde hay como una suerte de supremacía de un sector de la población que está, entre comillas, legitimada para hacer uso del cuerpo de la otra. Entonces aquí vamos viendo cómo hay esa conexión desde esas manifestaciones más sutiles hasta las manifestaciones que son mucho más severas. Aquí también les traigo un poco, a propósito del tema de la violencia sexual, el asunto del consentimiento. ¿Por qué lo traigo? Porque es muy claro cuando ha habido una violencia sexual, por ejemplo, una violación sexual, en donde hay uso de la fuerza física, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo, bueno, yo agarré un arma o la persona agresora toma un arma y con esa arma somete a la víctima para
aprovecharse sexualmente, ¿verdad? Eso pareciera que lo vemos con facilidad. O lo vemos con facilidad también cuando es una persona adulta con un niño o con una niña. Es como bastante claro que ahí hay un control y hay un abuso de poder de la persona agresora sobre la persona víctima. Pero hay situaciones en donde pareciera que eso no está tan claro. Y aquí el punto importante es esto del consentimiento. Y en los campamentos nos vamos a encontrar con muchas situaciones en donde son violencia sexual, pero no la reconocemos con facilidad. Ejemplo, la adolescente que vive en el campamento que termina involucrada con, vamos a poner, un joven de un cuerpo de seguridad del Estado que está haciendo custodia en ese campamento, ¿sí? Pareciera que es una relación de iguales, pareciera que los dos están en la misma posición, pero en realidad no lo están. Ella, por un lado, es adolescente, él es hombre, pertenece a un cuerpo de seguridad, él está en una posición de autoridad y ella está en una posición de subordinación. Entonces, un vínculo en esos términos es un vínculo absolutamente desigual, ¿verdad? Porque hay una desigualdad de poder muy, muy marcada. Y en estos contextos de relaciones de alta desigualdad, el consentimiento muchas veces no es un consentimiento libre, ¿sí? Y libre quiere decir libre, quiere decir que no hay presión, que no hay coerción, ¿sí? Que yo puedo decir que sí y yo puedo decir que no y no me va a pasar nada. De que realmente no hay consecuencias negativas si yo me niego al contacto, ¿sí? El segundo elemento del consentimiento es que se está comprendiendo a qué se está accediendo, ¿sí? Yo tengo pleno conocimiento de las implicaciones de acercarme en un contexto, digamos, de manera afectiva o de manera sexualizada con una persona con estas características, ¿ok? Además, el consentimiento es específico. Yo consiento unas cosas y no necesariamente eso indica que las acepto todas. Ejemplo, yo puedo aceptar, ¿verdad? Conversar, pero no significa que yo esté aceptando tener una relación sexual. Yo puedo aceptar que se me haga, no sé, un obsequio, pero eso no significa que entonces yo tenga que aceptar a retribuir sexualmente la entrega de ese obsequio. Entonces aquí, bueno, hay que entender qué es lo que se está aceptando y a qué se está refiriendo de manera específica esa aceptación. El otro elemento del consentimiento que hay que tener en cuenta es que tiene que ser reversible. Es decir, yo puedo decir en un momento, sí, quiero salir contigo, vamos a tener intimidad y en un momento puedo decir, ya no deseo continuar. Y eso tendría que ser respetado. No porque yo haya dicho que sí al comienzo de la interacción, significa que yo deba mantener hasta el final esa misma posición, porque si no, no es libre, porque si no, yo estoy siendo de algún modo coaccionada, ¿ok? Entonces, ese elemento también es importantísimo. Y el quinto elemento es que tiene que ser activo, es decir, no vale, no, es que ella no dijo que no. Eso no dijo que no, no es suficiente. La persona tendría que activamente asentir, aceptar, digamos, sí, como aceptar el contacto sexual, por ejemplo. Entonces, estos 5 puntos son importantes. Si estos no están presentes, pues yo dudaría de que ese consentimiento es válido y es libre, porque una aparente aceptación no equivale a una decisión libre
cuando hay coerción o abuso de poder. Y de esto les puedo poner, bueno, muchísimos ejemplos en donde víctimas de violencia sexual, y víctimas estoy incluyendo mujeres, estoy incluyendo hombres, estoy incluyendo niños, estoy incluyendo adolescentes, pues la verdad es que no pudieron decir que no. El no no era una opción. Y desde la visión de la persona que está ejerciendo la violencia, bueno, como usted no dijo que no, ¿verdad? O como usted guardó silencio, entonces lo interpretan como que sí. Y en realidad lo que están es ejerciendo una situación de poder. Entonces volvemos a lo que decíamos al principio. El tema de poder más, más estar en una situación de vulnerabilidad es una combinación que permite o facilita la violencia. Entonces, ante cualquier situación que nos levante algún tipo de sospecha de si hay una relación equitativa, igualitaria o si estamos realmente ante una relación libre, nos tenemos que preguntar si existe una relación desigual de poder o si existe una relación igualitaria, que es lo mismo. Una persona está dependiendo de la otra para refugio, comida o protección. Está dependiendo de la otra persona, teme perder algunos recursos. Si estos elementos están presentes, pues toca decir que esa es una relación desigual, es una relación inequitativa. Y bueno, yo pondría en tela de juicio ese consentimiento, aun cuando la persona haya dicho que sí, porque habría que analizar si este sí realmente es libre o estamos hablando de un consentimiento viciado, ¿ok? Entonces, no se nos puede olvidar que debemos analizar estas relaciones de poder y la situación de vulnerabilidad de las personas que han vivido situaciones de violencia y para el análisis de las relaciones de pareja. Entonces, como les decía hace un rato, la emergencia no es la que está creando la desigualdad. La emergencia y los campamentos temporales no están creando las condiciones de desigualdad. Esas condiciones ya existían. ¿Qué hace? ¿Qué ocurre en la emergencia? Se profundizan. ¿Y por qué se profundizan? Y esto hay que entenderlo. ¿Por qué ellas dicen que la violencia basada en género aumenta en estas situaciones de emergencia? Bueno, porque por un lado se debilitan pues las redes familiares y las redes comunitarias. Bueno, ya sabemos, personas han perdido familiares, han perdido hijos e hijas, han perdido parejas, han perdido familias completas. Entonces, ahí hay un debilitamiento de ese grupo de contención, eso se ha perdido. Tenemos grupos familiares, bueno, que se han reducido muchísimo o incluso queda una sola persona del grupo familiar. Por otro lado, se han debilitado los servicios y las instituciones, es decir, o sea, ya, por ejemplo, en La Guaira, bueno, que los consejos de protección, los CDI, las instituciones de salud, los hospitales, bueno, ya sabemos que están muy, muy afectados y esto significa entonces que también se han debilitado los mecanismos de protección y más aún se han debilitado la privacidad, porque ya no estoy en un lugar privado, ahora estoy en un espacio que pudiéramos llamar público, donde mi intimidad, mi privacidad no está garantizada. Y ustedes que han ido a los distintos campamentos temporales, pues ya habrán visto cómo es que eso de la privacidad está bastante afectada, ¿no? Por otro lado, así como se debilitan todos estos elementos, van aumentando, obviamente, la dependencia de terceros. Yo dependo del alimento que me dan en el campamento. Hay aumento del hacinamiento, ¿sí? Lo que les decía, tenemos un montón de familias, un montón de personas, hay aumento en las cargas de cuidado. Muchas mujeres entonces no solamente atienden a su grupo familiar, sino que entonces